Cristo de la Clemencia. Montañés. Catedral hispalense. Escultura en madera policromada que nos presenta un crucificado de 4 clavos según visión de la monja sueca Santa Brígida, monja sueca del siglo XIV, cuyas revelaciones tuvieron en su época mucha influencia. Destaca el momento que ha elegido su autor, pues no está muerto, sino que mira al que reza a sus pies, por lo que invita al fiel al diálogo. Aunque percibimos un cierto alargamiento del cuerpo, su cara, de serenidad admirable, es claramente clásica. Igual ocurre con su anatomía y la contención de la sangre a lo largo de ella, que se aleja de los excesos castellanos. El dinamismo se consigue con el tratamiento el diagonal del paño de pureza, de plegado menudo y múltiple, lo que saca a la luz el virtuosismo del artista, y el realismo en la figura del crucificado. Realizado entre 1603 y 1606, fue policromado por Francisco Pacheco y lo podemos admirar en la capilla de los Cálices de la Catedral de Sevilla, aunque fue encargado por el arcediano de Carmona, Mateo Vázquez de Leca, para su capilla funeraria. Bodegón del Cardo. Sánchez Cotán. Museo de Bellas Artes de Granada. A diferencia de los sensuales bodegones flamencos, el bodegón hispano se caracteriza por su sobriedad y un cierto sentido abstracto y universal del fruto u objeto representado. De los más austeros, es este de Sánchez Cotán, uno de los pintores de más fama en este género. En lo que parece una fresquera de una celda de monje, sumergido en lo sombra, parece un cardo plenamente iluminado y unas zanahorias sabiamente dispuestos. Este bodegón encierra todo el ascetismo que distingue a los frailes cartujos. El intento de corporeidad convierte a los bodegones de Cotón en joyas de autenticidad pictórico, o lo que contribuye a un concepto de iluminación casi metafísico. 1612. Cristo en casa de Marta y María. Velázquez. National Gallery. Pertenece a la etapa sevillana del autor, caracterizado por el naturalismo, los matices tenebristas, colores terrosos y la pincelada pastosa. No obstante, lo más destacado del lienzo es su temática, que lo convierte en un bodegón a lo divino. El tema principal se desarrolló al fondo, Cristo sentado habla a María, mientras que en el primer plano se plasma un bodegón en el que Marta trabaja, acompañado de una mujer que parece indicarle la escena principal. El gusto por la ambigüedad, el doble sentido y la complejidad intelectual son recursos propios del barroco muy utilizados por Velázquez. 1618. La Cieguecita. Montañés. Trascoro de la Catedral hispalense. Talla que supone la depuración del estilo del autor. La iconografía responde al carácter contrarreformista de los temas marianos, especialmente el de lo Inmaculada, que en este coso recoge la versión de lo Inmaculado apocalíptico, con corona de 12 estrellas, la media luna y querubines o los pies. Técnicamente la talla es un bello exponente de lo imaginería sevillano, destacando en ello una aparente sencillez que encierra una complejo composición de líneas diagonales, curvas y un sutil contraposto. El acabado, obra de F. Pacheco, presenta unas carnaciones brillantes y unos ropajes de rico estofado. 1628 a 31. Virgen de la Oliva. Alonso Cano. Nuestra S.R.A. de la Oliva. Lebrija. Alonso Cano, máximo representante de la imaginería barroca granadina, realiza esta obra para el retablo mayor de la citada iglesia, en su etapa sevillana. En esta primera etapa de juventud, Alonso Cano muestra ya rasgos que caracterizarán su estilo, la solidez y monumentalidad escultórica, la decisión en la ejecución, la sencillez y valentía de las líneas compositivas en las que subyace su maestría en el dibujo, etc. La policromía realza las calidades plásticas de la imagen de la Virgen en contraste con la desnudez del niño. La iconografía de la Virgen con el niño está tratada por el autor de manera singular, mostrando a la madre como ostensorio del niño Jesús. 1629. Ángel Turiferario. Zurbarán. Museo Provincial de Cádiz. La Cartuja de la Defensión de Jerez de la Frontera encarga a Zurbarán varios ciclos de pinturas destinadas al retablo mayor de la iglesia y a otras dependencias del monasterio. A una de estos perteneció este ángel turiferario o portador de incensario. La tabla muestra la sencillez compositiva característica del artista, así como la maestría en el tratamiento pictórico de los tejidos y una sabia combinación de tonos cálidos. Zurbarán recoge la tradición iconográfica de representar el carácter andrógino de los ángeles a la vez que los relaciona con sus retratos a lo divino, damas vestidas a la usanza de la época con los símbolos parlantes de las santas mártires que representan. 1637 a 39. El milagro de San Hugo en el refectorio. Zurbarán. San Hugo, obispo de Granoble. Alguien manda carne a los monjes el domingo previo a la Cuaresma, los monjes no se la comen y caen en un profundo sueño hasta el miércoles de ceniza en que despiertan. Al despertar ven al santo que entra en la habitación al tiempo que la carne se convierte en ceniza. Los elementos de esta composición están dispuestos en 3 planos. San Hugo y su paje, que acaban de irrumpir en la estancia. La mesa, sobre la que reposan jarras, escudillas, panes y cuchillos. San Bruno y los fundadores de la orden. Esta simplicidad compositiva en bandas paralelas se complementa con la escasa profundidad de la estancia, con escasa decoración que se limita a un cuadro con la Virgen, el Niño y San Juan, a lo que debemos añadir un arco a nuestra derecha que nos deja ver una humilde iglesia. En el lienzo predomina la paleta de blancos y grises, quedando como únicos colores vívidos las túnicas de los personajes del cuadro. El blanco de la escena principal contrasta con la escena de la pared del fondo, que representa a María y San Juan con el niño en el desierto.
La luz se centra en los hábitos de los monjes, de preciso dibujo y marcado modelado, retratados individualmente y reflejando en sus rostros los síntomas de su largo ayuno. Una de las aportaciones más importantes de Zurbarán es la de reflejar los ambientes y la vida monástica como nadie lo había hecho antes. Los monasterios fueron sus principales clientes, lo que condicionó su pintura. Esta composición refleja la vida conventual con su sencillez y sus actitudes llenas de serenidad. Obra de 1635, se encuentra en el Museo de Sevilla. Inmaculada de Capuchinos. Murillo. El espíritu religioso de Murillo se refleja en su abundante producción de temas religiosos destacando, especialmente los marianos exponentes de la ortodoxia contrarreformista. El tamaño, 4,36x2.92 m, y la composición de este lienzo están concebidos para su ubicación a gran altura en el arco de la capilla mayor del convento de San Francisco. Sus aspectos compositivos y plásticos sintetizan el barroco pleno siendo el dinamismo el rasgo predominante, en la figura de la Virgen se contraponen el rostro y las manos, el manto y la cabellera. Al mismo tiempo la disposición de ángeles, la luna y las nubes contribuyen a dotar al conjunto de una gran fuerza ascensional. 1650 Museo de Bellas Artes. Virgen de los Plateros. Valdés Leal. Museo de Bellas Artes de Córdoba. El lienzo fue costeado por el gremio de plateros de Córdoba, y estuvo situado más de 2 siglos en la vía pública sufriendo fuertes deterioros y sucesivas restauraciones. El terna contrarreformista de la Inmaculada se concibe en una abigarrada composición circular de angelotes que portan objetos alusivos a las letanías marianas, en la que se inscribe una clásica pirámide articulado por las figuras de la Virgen. S. Eloy, patrón de los plateros, y S. Antonio de Padua. Destaca la suntuosidad y la minuciosa factura de los detalles, especialmente el atuendo litúrgico de S. Eloy y la orfebrería del trono en que se apoya la Inmaculada, así como los contrastes cromáticos y lumínicos. 1654. Inmaculada de Alonso Cano. Sacristía mayor de la Catedral Granadina. De pequeñas proporciones, 49 centímetros, estaba destinada a coronar el facistol del coro. Tallada en madera de cedro, es una obra maestra de la imaginería barroca granadina y el tema asume la iconografía de exaltación mariana, propuesta por la Contrarreforma. Alonso Cano realiza una talla fusiforme de composición cerrada en la que se equilibran los ritmos de las diagonales del manto con los giros contrapuestos de manos y cabeza, cuyo rostro muestra una expresión intimista teñida de cierta melancolía. Una sobria policromía azul y verdosa, característica del autor, realza la elegancia del conjunto, síntesis del sentimiento religioso del barroco. 1655 a 56. San Juan de Dios. Pedro de Mena. Sillería del coro de la Catedral de Málaga. En la sillería del coro de la Catedral de Málaga intervienen distintos escultores, no obstante el verdadero protagonista del conjunto fue Pedro de Mena, a quien se le encarga la ejecución de 40 imágenes de santos a realizar en 2 años. Esta circunstancia influye en la calidad de la obra ya que debieron intervenir en la realización los discípulos de su taller. La talla muestra un gran realismo y fuerza expresiva en el rostro, reflejando no solo el esfuerzo físico en el salvamento de un enfermo del fuego sino también el espíritu caritativo del santo. Esta sillería de coro se considera uno de los mejores modelos hagiográficos del barroco en Andalucía. 1658 a 60. Fachada de la Catedral de Jaén. E. López de Rojas. Obra solemne y monumental del barroco español. A un primer cuerpo de columnas gigantes sobre elevados pedestales. Se superpone un segundo con balaustrada y santos, todo ello entre 2 elegantes torres. Las figuras y relieves fueron realizadas excepto el relieve de Santa Catalina por el escultor Pedro Roldán, potenciando la idea globalizadora del espacio y consiguiendo que el recorrido visual se centre en la fachada antes de pasar al interior. Fiel a la plástica barroca autuno L1ZA, el relieve para las historias y el bulto redondo para las imágenes. La iconografía mezcla temas asociados a la universalidad de la Iglesia con devociones locales. Siglo XVII. Fachada de la Catedral de Jerez de la Frontera. Diego Antonio Díaz. Edificio híbrido de elementos góticos, renacentistas, barrocos y neoclásicos en el que participaron distintos arquitectos. La fachada de piedra se articula sobre un paramento escalonado que deja ver los arcaizantes arbotantes y en el que se organizan 3 puertas de acceso. La portada principal enmarcada por 2 cilindros. Consta de 2 cuerpos, el inferior de estructura sencilla y estática contrasta con el dinamismo del cuerpo superior, en el que predomina la curva acentuada por el óculo cuadrilobulado. Una decoración de labra menuda, frontones curvos y partidos, esculturas, rebordes de cerámica y una balaustrada completan la ornamentación. 1665 a 1778. Fachada de la Catedral de Granada. Alonso Cano. A modo de gran arco triunfal, se encuadra entre 4 grandes estribos que soportan las bóvedas del cerramiento. Cuenta con 2 cuerpos separados por una cornisa. La puerta central, de arco semicircular, está flanqueada por las estatuas de S. Pedro y S. Pablo y pilastras sin capitel, al igual que las puertas laterales. Un tondo con el tema de la Encarnación, obra de José Risueño de 1717, corona la puerta central. Es una fachada con fuerte sentido escenográfico y predominio de líneas verticales. Los detalles decorativos posteriores a base de guirnaldas y tarjas vegetales contrastan con la austeridad de cajeados, aristas y sencillas líneas del diseño original. 1667. Portada de la iglesia prioral. Puerto de Santa María. Se levanta sobre un templo anterior a partir de 1636 manteniendo rasgos arcaizantes, tales como contrafuertes y arbotantes. Participan como arquitectos Antón M. Calafate y Fco de Guindos. Esta portada es la de Levante.
Llamada también Puerta del Sol, responde al tipo de las llamadas portada retablo que de acuerdo con los principios contrarreformistas, trata de atraer a los fieles, lo mismo que el programa iconográfico mariano. De estructura sencilla y simétrica, destaca el horror vacuo y decorativo, de fina labra. El dinamismo barroco se advierte en el ático de líneas ondulantes, acentuadas por la apertura de dos óculos. Las virtudes teologales rematan el conjunto, aportando sentido ascensional. Retablo mayor del Hospital de la Caridad de Sevilla. Pedro Roldán. La arquitectura del retablo es obra del ensamblador Bernardo Simón de Pineda. En su concepción, ejemplo significativo del pleno barroco sevillano, destacan los valores escenográficos y el dramatismo. Pedro Roldán y Juan Valdés Leal participaron en la labor escultórica y en la policromía. El tema central es el Santo Entierro de Cristo, culminación del programa iconográfico sobre las obras de misericordia. Concebido para la iglesia por de Miguel de Mañara, fundador del hospital. El grupo escultórico parece salir del Gólgota, representado sobre el relieve pintado del fondo, formando una escena narrativa de composición abierta, llena de plasticidad y efectos teatrales. 1670-74. Inictu oculi. Las postrimerías. Valdés Leal. Caridad. Sevilla. Obra cumbre de la pintura barroca, es un jeroglífico de profundo contenido alegórico y moral, recoge las reflexiones de Miguel de Mañara, fundador del hospital, sobre la muerte que sobreviene al hombre. Inictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos. La alegoría de la muerte triunfa sobre una serie de objetos símbolos del poder, la riqueza, la gloria y la sabiduría terrenales. Valdés Leal consigue una perfecta simbiosis entre los aspectos formales y la espiritualidad temática. En un ambiente tenebrista de fuerte contraste entre luces y sombras destaca el colorido blanco, el rosa, el púrpura y el metalizado que bien puede evocar las altas jerarquías sociales. 1672. Portada de la iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Esta iglesia jerezana es ejemplo de la acertada y natural superposición de los estilos de diferentes épocas, gótico, manierismo, barroca, etc. Las trazas de la portada se deben a Diego Moreno Meléndez, colaborador de Leonardo de Figueroa, que la concibe como torre fachada de 4 cuerpos en disminución según aumenta la altura, lo que le confiere solidez en la base y efectos ascensionales. El cuerpo del remate es octogonal y se corona con la típica cerámica del barroco andaluz. Estilísticamente, a una estructura vignolesca de ejes simétricos con órdenes columna y de pilastras se le superpone una profusa aunque fina decoración de reminiscencias platerescas. 1672-1701. Portada de la Casa del Almirante de Cádiz. Ubicada en la Plaza de San Martín, esta casa se articula en torno a un patio central con arquerías. La portada flanqueada por 2 pares de columnas de orden toscano sobre pedestal. Se destaca sobre el resto de la fachada. En el segundo cuerpo se dispone un bello balcón entre sendas columnas salomónicas sobre las que voltea un frontón curvo abierto en su base para presentar el motivo heráldico de la familia que la hizo construir. De similar fábrica es la Casa de las Cadenas y ambas constituyen ejemplos de un barroco gaditano que con el apogeo dieciochesco de la ciudad derivaría hacia fórmulas basadas en los principios racionales del neoclasicismo. 1685. Fachada de San Luis de los Franceses. Leonardo de Figueroa. En la estructura y en la decoración de esta fachada se observa la pervivencia de fórmulas clásico-manieristas, tales como la simetría y la ordenación en 2 cuerpos, los frontones triangulares y semacirculars, etc. Es de destacar la bicromía de los materiales constructivos, el ladrillo avitolado de los paramentos y la piedra de los soportes, rasgo característico del barroco sevillano. El cuerpo central se remata con un gran frontón trilobulado. En los extremos se elevan 2 torres octogonales que flanquean la monumental cúpula. El conjunto recuerda la iglesia de Santa Inés de Roma, de Borromini. 1699-1731. Interior de San Luis de los Franceses. Leonardo de Figueroa y otros. Sevilla. Iglesia del antiguo noviciado de la Compañía de Jesús. Su arquitectura, vinculada a la familia de los Figueroa, parece responder a las claves del barroco italiano, con antecedente directo en ese Pedro del Vaticano y que hunde sus raíces en las manieristas tipologías de plantas centradas de Serlio y Palladio. La planta es de cruz griega inscrita en un rectángulo. El alzado da lugar a un gran espacio cilíndrico en el que el dinamismo de las columnas salomónicas elevan la mirada en un movimiento ascensional que culmina en la cúpula, convirtiendo a esta iglesia en claro exponente del lenguaje barroco, acentuado por la plena integración de arquitectura, escultura y pintura. Sacristía de la Cartuja de Granada. Francisco Hurtado Izquierdo. La sacristía está concebida a modo de iglesia, contando con nave, crucero y cabecera. La planta es rectangular, dividida en 4 tramos cubiertos con bóveda de medio cañón reforzada por arcos fajones, los 3 primeros y una bóveda elíptica en la cabecera. El retablo, de 1760, está presidido por San Bruno, fundador de la Orden de la Cartuja y la Inmaculado. Las pinturas de la cúpula fueron realizadas por Tomás Ferrer en el siglo XVIII. Los zócalos de veteado mármol de Lanjarón, la abigarrada decoración de blanca yesería y el juego lumínico procedente de los vanos, contribuyen a crear una escenografía profundamente barroca. 1732-45. Iglesia de San Juan Bautista de la Palma del Condado. Huelva. Se asienta sobre una primitiva construcción mudéjar. La nueva iglesia responde a los cánones de la arquitectura barroca sevillana. En la escasa documentación existente aparece una supuesta intervención de Pedro de Silva, aunque la ejecución de la torre y la fachada es obra de Ambrosio y Antonio Matías de Figueroa.
La espléndida portada de ladrillo limpio se compone de dos cuerpos, el inferior de orden jónico y hornacinas laterales y el superior de orden compuesto con una hornacina central que alberga una escultura de la Inmaculada. El empleo de baquetones quebrados, pilares en ángulo y columnas adosadas acentúan el original juego de contornos. Ya de la segunda mitad del siglo XVIII. Catedral de la Merced. Huelva. Este edificio se asienta sobre un antiguo convento mercedario mandado construir a principios del siglo XVII por Alfonso Pérez de Guzmán, conde de Niebla. El estado de deterioro en que se encontraba el edificio se aceleró como consecuencia del terremoto de Lisboa en 1755. A partir de esta fecha se comenzó a construir el actual edificio que responde estilísticamente a un barroco con influjos hispanoamericanos. Ha sufrido diferentes usos: hospital, instituto de segunda enseñanza y diputación. En la actualidad una parte del mismo lo ocupa la sede de la Universidad de Huelva. Capilla sacramental de la Iglesia de la Asunción. Priego de Córdoba. La iglesia se inicia a principios del siglo XVI, si bien la capilla del Sagrario se erige en el siglo XVIII por J. Sánchez de Rueda y Fco J. Pedrajas. De planta octogonal, se apoya sobre pilares y arcos de medio punto. El tambor se apoya en una amplia cornisa ondulante con tribuna y cuenta con amplios nichos semacerquialars, que alojan varios mistilíneos. En sentido ascendente otra cornisa, enmascarada con exuberante decoración, sirve de arranque a la bóveda gallonada y horadada por ventanas. El conjunto, exponente del más genuino barroco de Andalucía occidental. Es una apoteosis decorativa de yeserías, acentuada por la escenografía que producen los contrastes lumínicos. 1772 a 1784. Palacio del Marqués de Salvatierra. Ronda. El Palacio de Salvatierra es de origen mudéjar y se construyó en principio sobre un conjunto de casas árabes. La mayor parte del palacio corresponde al siglo XVII, pero su fachada fue realizada en 1798 por José Gómez, apuntando Tembor y la posible intervención de Aldehuela en la obra. Esta portada utiliza motivos clásicos junto con otros regionales como el balcón de forja rondeña e indianos como la doble pareja de jóvenes que sustentan el frontón del cuerpo superior en cuyo centro se sitúa el escudo familiar. Fachada de la Catedral de Guadix. Vicente Acero y otros. Esta catedral fue proyectada en el siglo XVI, con la planta y el alzado característicos de la arquitectura renacentista andaluza. La fachada de concepción barroca, se realiza en el siglo XVIII, destacando los contrastes lumínicos logrados por la disposición en resalte de los machans columnados y el dinamismo del remate, o manera de frontón mistilíneo, que introduce estípites como elementos decorativos y un movimiento ascendente, acentuado por los pináculos. Cuenta con una disposición en 3 calles y 2 cuerpos separados por potentes y movidas cornisas. Un medio punto en la puerta central, dinteles laterales, óculos, relieves y heráldica completan el conjunto. 1725 a 1760. Fachada de la Catedral de Cádiz. Sobre el primitivo proyecto de V. Acero, trabajan los arquitectos Torcuato Cayón, Machuca y Daura. La dilación en el tiempo de su construcción y la participación de diferentes arquitectos, provocan la fusión de estilos en todo el conjunto catedralicio. En lo fachada cuya escala se reduce respecto al primitivo proyecto, se conjugan el estilo barroco en los perfiles mistilíneos de tipo borrominesco, el rococó en la ornamentación y el neoclásico en el cuerpo superior y en las 2 torres, octogonales en su base y circulares en los cuerpos de remate. La portada principal, flanqueada por columnas corintias, se remata con un cuerpo a manera de gran nicho acasetonado y un frontón. 1763. Paseo de la Alameda de Málaga. López Mercader. Siguiendo las corrientes urbanísticas del momento, dentro de las cuales se planificó el Paseo del Prado de Madrid, en Málaga se aprobó en 1783 el proyecto de construcción de un paseo junto a la desembocadura del Guadalmedina en los terrenos ganados al mar, al sur de la antigua muralla. La obra fue promovida por de Miguel de Gálvez, político ilustrado de la Málaga del momento. Su autor concibió el paseo con una doble hilera de árboles y una fuente monumental. A uno y otro lado van surgiendo unas viviendas que configuran el nuevo estilo de Málaga. En 1800 se amplía la Alameda derribando el castillo de San Lorenzo que se hallaba en uno de sus extremos. 1783. Aduana de Málaga. Martín Rodríguez. Sobre proyecto de Martín Rodríguez, director de la Academia de San Fernando de Madrid, las obras fueron dirigidas en Málaga por Miguel del Castillo desde 1791. Este edificio supone en Málaga el triunfo del neoclasicismo y el abandono del barroco. Es un edificio de diseño académico y clásico aunque resulta demasiado frío y con aspecto de fortaleza en su exterior. La planta baja utiliza el almohadillado y las 2 superiores se articulan mediante cadenas de sillares destacando el cuerpo central y los laterales. Entre ellos se disponen las portadas y las ventanas, recordando la disposición de las fachadas de los palacios italianos. 1788. Cárcel Real de Cádiz. Torcuato Benjúmeda. El proyecto se plantea en este año pero la construcción no se termina hasta bien entrado el siglo XIX. El edificio, de piedra caliza y mármol, se organiza en torno a un patio central. La fachada del más puro neoclasicismo, muestra reminiscencias palladianas. Esto se manifiesta en el desarrollo repetitivo de un módulo base, en la sencillez compositiva que conjuga líneas horizontales con verticales, en la simetría, la sobriedad de columnas y pilastras tascanas de orden gigante y la combinación de vanos adintelados, de medio punto y óculos. El cuerpo central se concibe a modo de pórtico tetrástilo que avanza en el espacio. 1792. Fachada del Sagrario de la Catedral de Jaén. Ventura Rodríguez. La parroquia del Sagrario,
en el ángulo N de la catedral fue construida a partir de 1794 para equilibrar la fábrica del conjunto catedralicio, que se completaría más tarde con la construcción de la lonja. La fachada se configura a base de un solo cuerpo de vano adintelado con altísimas columnas corintias coronadas por un frontón curvo y sobre él una ventana. Un ático de balaustres con esculturas de bulto redondo completa la edificación y definen el estilo neoclásico de su construcción. En el interior destaca su planta ovoidea inscrita en un espacio cuadrangular y su linterna decorada con casetones hexagonales. 1794. Planta de la capilla alta de la Santa Cueva de Cádiz. Torcuato Benjúmeda. La Santa Cueva se construye para albergar las prácticas piadosas de una congregación masculina. Consta de dos capillas, una subterránea proyectada por Torcuato Cayón, dedicada a la Pasión, y esta otra, a la exaltación de la Eucaristía. Para la traza el arquitecto se inspira, a través de Ventura Rodríguez, en proyectos del barroco italiano, concretamente en ese Andrés del Quirinal de Barnini. De planta elíptica se cubre mediante cúpula apoyada en columnas jónicas adosadas al muro y sobre las que voltean arcuaciones de medio punto. El presbiterio cuenta con columnas corintias sobre las que descansa otra cúpula. 1793 a 96. Capilla alta de la Santa Cueva de Cádiz. Torcuato Benjúmeda. Esta capilla es un exponente del esplendor económico y artístico del neoclasicismo gaditano del siglo XVIII, manifiesto en la riqueza de los materiales tales como mármoles, jaspes, bronces, etc. La dedicación a la Eucaristía motiva un programa iconográfico de contenido eucarístico plasmado en escultura y en pintura. En los altares laterales, Cosme Velázquez realiza altorrelieves con los temas de la comunión de S. Luis Gonzaga y la comunión de S. Estanislao de Cosca, mientras que los paños de los arcos de medio punto se decoran con 5 lienzos pictóricos entre los que destacan la Santa Cena, el milagro de los panes y los peces y la parábola del Rey, realizados por Francisco de Goya. Santa Cena del oratorio de la Santa Cueva de Cádiz. Goya. Es uno de los 3 lienzos encargados a Goya para el oratorio, conservados in situ. La iconografía responde a la exaltación de la Eucaristía, advocación de la capilla alta de la Sta Cueva. La Santa Cena, ubicada sobre la puerta de acceso, muestra una original composición en elipse y una disposición de los personajes poco convencional, recostados sobre el suelo en torno a una mesa baja. Los efectos lumínicos son complejos, repartiéndose de forma desigual y destacando la figura de Cristo. Son dignos de resaltar los escorzos y la fuerza expresiva de los personajes. Las pinceladas son abocetadas y en el colorido priman los tonos dorados y el blanco y el rojo como contrapunto. 1797. Santas Justa y Rufina de la Catedral de Sevilla. Goya. Es una de las más bellas composiciones de tema religioso que realizó Goya. De pincelada suelta y ágil las santas muestran una marcada y castiza impronta popular, vestidas a la usanza de la época. Una serie de símbolos parlantes hacen referencia al martirio sufrido por las santas y a su condición de alfareros. Al fondo aparece un paisaje con el río Guadalquivir en primer término y la silueta de la catedral. Un amplio cielo con tonalidades azulado S perfectamente graduadas otorgan a la composición una intensa profundidad espacial. En este cuadro, Goya parece volver a un arte más ambiguo, entre lo dieciochesco y lo prerromántico, de colores oscuros y ambiente sombrío. 1817. Retrato de Gustavo Adolfo Bécquer. Valeriano Bécquer. Valeriano Bécquer, de familia de artistas, se forma en Sevilla, en la tradición de Murillo y en Madrid, estudiaron la obra de Velázquez y Goya. El pintor entre el romanticismo y el realismo, cultiva el costumbrismo, los temas sociales y el retrato. Este cuadro, adquirido por la Junta de Andalucía en 1995, muestra una sencilla composición, sobre un cielo romántico, destaca el retrato de Gustavo Adolfo, de penetrante psicología, manifiesta en la fuerza de la mirada. La pincelada suelta es propia del realismo y el colorido negro grisáceo aporta al cuadro una sobriedad solo interrumpida por la mancha blanca de la camisa. La luz potencia los contrastes cromáticos de los rasgos fisonómicos. 1862. Puente de Isabel II. G. Steinacher y F. Bernadette. Sevilla. En 1844 surge en España la Escuela Politécnico que marcará las diferencias entre arquitectura académica y la basada en la ingeniería. Supone la adaptación de la construcción a las necesidades de la era industrial, que incorpora nuevos materiales, el hierro y el hormigón, así como la aparición de una morfología estética adecuada a los mismos. El puente de Isabel II, que une Sevilla con el barrio de Triana, es un temprano exponente de estas circunstancias, en el que los ingenieros franceses siguiendo modelos parisinos, conjugan la piedra de los pilares y tajamares con el hierro del tablero, de los arcos y de los círculos que los unen, en un alarde de gran plasticidad. Fábrica de hierro de El Pedroso. 1845 a 53. Bodega de la Concha. Eiffel. Jerez de la Frontera. De acuerdo con las nuevas tendencias arquitectónicas de fines del siglo XLX que imperan en Occidente, Eiffel funde en esta bodega de González Villas, arquitectura e ingeniería, incorporando a esta construcción los nuevos materiales, productos del desarrollo industrial, el hierro y el cristal. El autor consigue mediante una amplia planta centrada y un espacio diáfano y abierto, de iluminación cenital y anular a la vez. Procedente de una claraboya en el centro de la cubierta. Eiffel conjuga la sencillez de líneas con la estética de los nuevos materiales y la funcionalidad industrial de crear unas condiciones precisas para un momento concreto en el proceso de crianza del vino. 1862. Estación de ferrocarril de Almería. La construcción de esta estación se termina en 1893,
recogiendo las características de la arquitectura ecléctica finisecular, en la que se usa el hierro como símbolo de los nuevos tiempos. Si bien la estructura y los espacios de obra se conciben todavía bajo las premisas arquitectónicas del historicismo. Así ocurre en la mayor parte de las fachadas de las estaciones que se construyen en estos momentos. Tiene un cuerpo central construido en hierro y cristal y a ambos lados aparecen otros dos cuerpos de decoración más ecléctica con algunos detalles de cerámica que le dan cierto aire modernista. 1893. Casa de las Mariposas de Almería. Trinidad Cuartara Casinello. Pertenece al grupo de viviendas de la burguesía almeriense de finales del siglo XIX y principios del XX. Por sus rasgos formales puede incluirse en el movimiento arquitectónico del historicismo ecléctico, con detalles decorativos de carácter organicista, extraídos de la naturaleza, claramente modernistas, como son las mariposas que aparecen en la baranda de hierro del torreón mirador, elemento este de gran significación en la arquitectura burguesa del momento. Trinidad Cuartara Casinello ocupó el cargo de arquitecto municipal hasta bien entrado el siglo XX y dejó en la ciudad un amplio y relevante grupo de edificios de aquella época. Tumba de Joselito, el Gallo. Mariano Benlliure. Cementerio de San Fernando de Sevilla. El autor muestra en este grupo escultórico su profundo conocimiento del oficio, así como sus dotes de creación. El tema recoge el cortejo fúnebre del torero, en una expresiva y equilibrada composición en la que se manifiesta el dolor popular que provocó la muerte del torero. Benlliure marca ciertas diferencias en el tratamiento del féretro y del acompañamiento. En el primero combina la piedra y el bronce, con una técnica más sobria y serena, mientras que en el cortejo acentúa el realismo, dramatismo y fuerza expresiva en actitudes, tratamiento de telas y en los gestos de los personajes populares. 1925. La Piconera. Romero de Torres. Museo Julio Romero de Torres. Córdoba. Es posiblemente la obra más representativa de Julio Romero de Torres, 1874 a 1930. Retrata a la modelo argentina María Teresa López, que fue representada por el pintor en otras obras, como Bendición, Carmen, Ángeles, o Fuensanta. La escena recoge el interior de una humilde habitación, en donde una joven sentada en una silla de Anea se inclina sobre un brasero de bronce, sosteniendo con su mano derecha la badila del mismo a través de una puerta abierta. Se ofrece al espectador como fondo de la composición, bajo la luz del anochecer, la barandilla del Paseo de la Ribera, el río Guadalquivir, el puente romano, la torre de la Calahorra, y el barrio del Campo de la Verdad. 1929. El poema del descubrimiento. Vázquez Díaz. Santa María de la Rábida. Palos. Huelva. Es una composición mural de 5 paneles en los que se reflejan distintos pasajes históricos previos al descubrimiento de América. Es una pintura al fresco sobre muro enlucido de cal y arena. La película pictórica es muy fina dando la impresión de una gran acuarela. En el colorido predominan los tonos ocres, grises, azules y blancos. El modelado de las figuras y la textura recogen influencias del impresionismo, cubismo y constructivismo sobre la base de un dibujo muy trabajado de perfiles escultóricos cuyas notas sobresalientes son el carácter hierático de los gestos, la frontalidad, el aplomo y la atmósfera de silencio y concentración interior de los personajes retratados. 1930. Maternidad. Rafael Zabaleta. Museo Provincial de Jaén. Pertenece a la fase inicial más fauve y expresionista del pintor, así como a su periodo más creativo. Contiene las constantes que lo identifican como uno de los pintores más representativos del fauvismo ibérico, fuertes contrastes de colores enteros, hieratismo, ley de organización interna, ley de la frontalidad y percepciones geomorfológicas de figuras y paisaje, que expresan la fuerte relación con la tierra, tanto sensorial como física de los hombres y mujeres de su pueblo natal, Quesada. El tema recoge una madre campesina con el niño. Esta, como la tierra de la que emerge, simboliza la fertilidad, el alimento y la transmisión de la vida que aseguran la ocupación del territorio que habita. 1952. Signos monetarios. José Caballero. El Monte Caja de Huelva y Sevilla. Huelva. Este pintor, nacido en Huelva en 1916, se traslada a Madrid en 1931 coincidiendo con la implantación de la Segunda República. Allí toma contacto con las vanguardias artísticas e intelectuales que llevan nombre propio, Alberti, Lorca, Neruda, Buñuel, etc. Colabora en múltiples trabajos plásticos junto a estos autores, al tiempo que su obra se dilata y adentro en una perfecta síntesis onírico-surrealista. Depositaria de elementos plásticos en los que juega un papel destacado el lenguaje poético de los signos y la estética abstracta de un movimiento intemporal con los que reviste las formas geométricas. 1970. Cabeza de mosquetero. Picasso. Museo Picasso. Málaga. Pasada lo postguerra, en unos momentos de descenso político y de expansión económica, Picasso, instalado en el sur de Francia, se inclinó por una pintura de resumidos rasgos y uno muy personal estético expresionista. El artista se va a centrar en una reiterativa temática relacionado casi exclusivamente con la mujer y con las relaciones hombre-mujer, de claros alusiones a la sexualidad y al erotismo. Otros temas a los que el artista recurre ahora, son reinterpretaciones de lo pintura histórica, tal es el caso de esto Cabeza de mosquetero, extraída de la iconografía pictórica barroco, de acuerdo con Octavio Paz que dice de Picasso que avanzó retrocediendo y retrocede avanzando. 1968. Homenaje a El Greco. Manuel Ángeles Ortiz. Museo Arte Contemporáneo. Sevilla. Nacido en Jaén,
Vive en Granada, donde se integró en el grupo de intelectuales y artistas de lo más tardío generación del 27 y en 1922 se instaló en París, entrando en contacto con el ambiente artístico de Montparnasse y las nuevas tendencias de la pintura. Su obra gira en torno a series, paisajes, lo mujer, granado, cabezas, perfiles, etc. Este cuadro pertenece a la serie Homenaje al Greco, empezada en 1964 y que retoma en distintos momentos. El esquema compositivo es una interpretación del entierro del conde Orgaz, el triángulo representa el rompimiento de gloria y el resto el plano terrenal, todo ello con sencillo lenguaje geométrico y cuidado colorido. 1968. Algaidas. Miguel Ortiz Berrocal. Asociación Amigos de Miguel Ortiz Berrocal. Málaga. Nacido en Villanueva de Algaidas, su vida artística transcurre en Italia desde 1956, dedicándose a la arquitectura, pintura y, sobre todo, a la escultura. Esta va desde la abstracción en hierro hasta formulaciones figurativos de inspiración clásica. Su obra principal se plantea en desmontables que se desenvuelven entre la ciencia, la técnica y la estético, la primera de ellos, realiza para la Cámara de Comercio de Carrara. En esta tendencia se incluye su obra Algaidas en la que rompe los cánones de la estatuaria tradicional, penetrando en la forma, yendo más allá de la superficie. Plantea la escultura dentro de la escultura, compuesta por múltiples elementos. Años 70. La visita. Cristóbal Toral. Diputación de Málaga. La pintura de Toral se puede encuadrar en el hiperrealismo mágico. Viaje, cosmos, espacio, distancia, es el resumen de mi vivencia, dice el autor y afirma que el hombre nace en un punto y desaparece en otro, recorriendo una trayectoria simbolizada por la maleta. La mujer suele ser la protagonista de sus creaciones en espacios anónimos con referencias intimistas como sillones, camas, etc. Su obra destila una quietud que paradójicamente provoca sentimientos inquietantes de soledad, paso del tiempo y brevedad de la vida. Todo ello se plasma en composiciones de apariencia desordenada, ágil dibujo, pinceladas sueltas y un cromatismo que del blanco al negro produce vibrantes claroscuros. 1972. Composición. José Guerrero. Palacio Alcázar Genil. Granada. Representante de la vanguardia andaluza de los años 60. Inicia su formación en Granada, continuándola en Madrid. Viaja a París, donde conoce a Picasso, Paul Klee y otros. Vive en Nueva York entrando en contacto con el expresionismo abstracto, axiom painting, etc., evolucionando desde una pintura figurativa que hunde sus raíces en el paisaje y arquitectura granadina, a un arte abstracto e informalista de expresivas líneas y simbólicos colores definidos por el propio autor. El azul es su infancia. El rojo representa la tierra, el negro la tragedia, amarillo y verde su experiencia campesina, los malvas y violetas son frutas, el gris los montes andaluces y el blanco es Andalucía. 1975. El rumor del tiempo. G. Pérez Villalta. Museo Arte Contemporáneo. Sevilla. Nacido en Tarifa inicia estudios de arquitectura, pero pronto se decanta por la pintura. Su obra, que oscila desde el surrealismo a la neofiguración pasando por el pop art, conjuga sus raíces clásicas y sureñas con los valores de la modernidad. Una pintura que recurre al símbolo, a la mitología, a lo geométrico y a lo hermético, con oscuras metáforas que se apoyan en la vida cotidiana. En este cuadro, el artista hace una transposición del propio yo en el personaje central y representa una Bamba Ratasso en la que trata de explicar mediante recursos simbólicos, el triunfo sobre la muerte, la brevedad de la vida y la inmortalidad del arte. 1984. Edificio de la Previsión Española de Sevilla. Rafael Moneo. Rafael Moneo, galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura, el más prestigioso del mundo, solucionó con acierto el reto de intervenir en un entorno histórico complejo, en el que se ubica la Torre del Oro, el paño de la muralla almohade, etc. El resultado es este magnífico edificio de acusado horizontalidad dispuesto en 3 plantas, en los que el arquitecto combinó con elegancia el tradicional ladrillo con elementos arquitectónicos de mármol, hormigón y hierro fundido, o los que imprime un nuevo lenguaje formal, consiguiendo una obra que armonizó tradición y modernidad, al mismo tiempo que reflejó la personalidad del autor. 1987. El Imperio Edípico. Luis Gordillo. Colección del artista. Madrid. Luis Gordillo inició su carrera en 1958 y se encuadró en lo heterogéneo nuevo generación de los años 60, apuntándose a las corrientes internacionales del pop art, imágenes extraídos de los más media repetidos en serigrafías como acto mecánico con sentido crítico. Su trabajo evolucionó hacia un informalismo gestual y su obra de madurez ha sido definido como expresionismo biológico abstracto e inspirado en el mundo celular y orgánico con formas en movimiento o, quietud, puros ejercicios de color. Se habló del horror vacui de sus composiciones, de forma que lo crítico quiere ver en su obra los constantes del barroquismo sevillano si bien con lenguaje contemporáneo. 1992. La estación de Santa Justa de Sevilla. Antonio Cruz Villalón y Antonio Ortiz. La estación de ferrocarril supone un nuevo trazado de vías subterráneas más acorde con las necesidades urbanísticas de la ciudad actual. Cuenta con un gran vestíbulo y una nave de andenes rematado en cubierto múltiple, obviando lo gran nave de hierro de la estación tradicional. Igualmente los arquitectos desechan el formalismo de la gran volumetría, aplicando la fragmentación que, desde el vestíbulo, avanza en disminución hacia los vías. Exteriormente la estación se integró en el entorno urbana entre otros cosos por el uso del ladrillo tradicional, mientras que en el interior los materiales empleados, hierro,
Hormigón y cristal confieren al edificio funcionalidad y modernidad. 1992. Aeropuerto de Málaga. Ricardo Bofill. El edificio se concibe como un gran contenedor de blancura mediterránea, reminiscencias clásicas y esmerados detalles en los acabados. Este catalán universal plantea en la terminal del aeropuerto de Málaga un espacio funcional y diáfano, a modo de gran nave hangar que facilita el trasiego de los usuarios del transporte aéreo. En el lenguaje arquitectónico empleado hay un predominio de lo estructural, de sencillas y definidas líneas rectas con ponderados y cuidados detalles ornamentales. A la acusada horizontalidad se contrapone el ritmo pausado de la distribución de macizos y vanos. 1992. Puente del Alamillo. Santiago Calatrava. Se construye con motivo de la Exposición Universal. El proyecto inicial incluía 2 puentes gemelos sobre los 2 brazos del Guadalquivir. Su autor, Santiago Calatrava, ingeniero y arquitecto de prestigio mundial, concibe este proyecto como un alarde de exhibición técnica, una pasarela atirantada de un solo vano de 140 m que pende de un gran mástil inclinado cuyo peso compensa la tensión de los tirantes. Destacan además la pureza de líneas y la metáfora orgánica de ave que el autor incorpora al conjunto. El puente del Alamillo sirve hoy de contrapunto a la Giralda en el paisaje urbano de Sevilla. 1992. Sin título. Antonio Sosa. Colección del artista. Coria del Río. Sevilla. El autor de esta instalación intenta, mediante moldes, vaciar de contenido en la arena del río de su pueblo natal, formas y símbolos relacionados con los orígenes vitales, con la propia historia personal y colectiva del entorno al que pertenece. Los materiales empleados por el artista son ceniza, escayola, estopa y arena del río Guadalquivir, materiales que han formado parte de sus vivencias personales, siendo aquellos guía y metáfora para el encuentro con el contenido de su obra. Antonio Sosa forma parte de la generación de artistas surgida en Sevilla en torno a la década de los años 80. 1995.